Elena pensó que, en su cumpleaños, su hijo la llevaría a comer como cada año, pero en lugar de una mesa familiar, la esperaba una residencia de ancianos, una maleta hecha, papeles ya firmados y su teléfono desactivado. La habían borrado de su propia vida. Nadie imaginó que, solo una semana después, ella ganaría la lotería y con ese boleto iniciaría algo más grande que la venganza, una batalla silenciosa por recuperar su voz, su historia y su dignidad. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Qué hora es ahora en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es una verdad que muchos callan hasta que alguien se atreve a contarla. Pensé que íbamos a celebrar mi cumpleaños. Me puse el jersey de punto que me tejí aquel invierno tan duro. Me arreglé el pelo frente al espejo del pasillo. Incluso puse a calentar el chocolate espeso que a Julián le gustaba cuando era pequeño. Tenía los nervios de quien va a reencontrarse con algo que cree haber perdido. Una tarde con su hijo, una conversación sin prisas, una mesa compartida, pero la calle estaba en silencio, el reloj pasó del mediodía y mi teléfono seguía mudo. No quise alarmarme, me repetía que todo en su vida iba deprisa. El bufete, los viajes, Clara y su forma seca de mirar las cosas. A las 2 sonó el timbre. Ahí estaba él, con ese abrigo caro que nunca combina con su edad y un ramo de flores envuelto en papel de supermercado. Me abrazó como quien saluda a un colega sin tocar el centro de mi espalda. «Feliz cumpleaños, mamá», murmuró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Asenki», y me aferré al momento como si fuera un plato de sopa caliente. Dijo que tenía una reserva para comer, que me arreglara rápido. Y obedecí, como siempre. Me puse los zapatos de tacón bajo, los que me aprietan un poco pero que hacen juego con mi falda de lana. Salimos caminando por la calle empedrada, con la bruma de noviembre pegada al suelo. Pensé que iríamos al restaurante de siempre, al de la esquina de San Vicente, donde aún sirven pan casero, pero él condujo hacia las afueras y la ciudad comenzó a desaparecer por el espejo retrovisor. No dije nada hasta que el coche se detuvo frente a una verja de hierro forjado, Residencia Santa Clara. Leí en letras gastadas por la lluvia. Me giré hacia él. Julián tragó saliva, apagó el motor y me miró con esa mezcla de condescendencia y culpa que usan los que ya han tomado una decisión por ti. «Mamá, tenemos que hablar», empezó, como si el hecho de usar un tono suave lo hiciera menos brutal. Me explicó que vivía sola, que últimamente me notaba dispersa, que esto era por mi seguridad, que la residencia era moderna, con actividades, con gente de mi edad. Lo escuché como si me leyera un prospecto. Quise preguntarle en qué momento me convertí en alguien que estorba, pero me limité a abrir la puerta del coche. Entonces vi la maleta. Estaba en el maletero, con mi bufanda azul asomando por el cierre. Me giré lentamente hacia él. «Has empaquetado mis cosas sin decírmelo». «Yeah», asintió, incómodo. «No lo hagas más difícil». «Mamá». No respondí. Caminé hacia la recepción arrastrando los pies, con la maleta como único eco de mi vida anterior. Dentro olía a desinfectante y verduras hervidas. Me entregaron una carpeta con papeles ya firmados, autorización médica, formulario de ingreso, sesión de poder notarial, todas las casillas llenas, todas las decisiones tomadas. La habitación tenía paredes beige, una cama ajustable y una ventana que daba a un muro. Me senté en el borde, aún con el abrigo puesto. El frío me subió por las piernas, y no era solo de noviembre, era el tipo de frío que te cala cuando descubres que ya no cuentas. No había tarta ni velas, solo un reloj de pared que marcaba el tiempo de otro. A mi lado, el ramo se marchitaba en silencio. Las flores habían perdido color durante el trayecto. Eran un reflejo de mí. Esa noche no dormí. Escuché el crujido del pasillo, los pasos de los auxiliares y más allá, una televisión encendida con volumen mínimo. El colchón me pareció de piedra. Las sábanas olían a lejía. Recordé cada una de las veces que le cubrí, que le presté dinero, que fingí estar bien solo para que él no se sintiera culpable. Pensé que tal vez me merecía esto por decir siempre sí, por no haber sabido decir basta. Pero algo en mí, en medio de ese silencio que tenía dientes, empezó a despertar. Al día siguiente pedí mi móvil. Una enfermera me sonrió, algo incómoda, y me dijo que Julián había desactivado la línea para no confundirme. Sentí que se me abría un abismo en el estómago. No estaba allí para ser cuidada, estaba allí para ser silenciada. Invisible.
archivada. Entonces supe que si no encontraba una salida, ellos lo conseguirían, pero no iba a dejar que eso pasara, no sin hacer ruido, no sin escribir con tinta de sangre si hacía falta, que aún existía, porque yo, aunque arrugada, aunque sola, aún llevaba dentro la voz de quien ha sostenido a otro con el cuerpo entero, y esa voz aún no ha dicho su última palabra. No sabía que el silencio podía doler, pero esa primera noche mordía como el frío de noviembre. Me quedé tumbada sobre las sábanas blancas, sin desvestirme, mirando el techo como si allí pudiese encontrar una explicación. Afuera, los árboles se movían sin hacer ruido, como si también ellos supieran que aquí dentro la vida se calla. Recordaba el sonido de los cubiertos en mi cocina, el tic-tac del reloj de la entrada, incluso el zumbido tierno del radiador viejo junto al sofá. Aquí no había más que un rumor apagado de ruedas chirriantes y pasos suaves. A mi lado, una mujer dormía. Se llamaba Doris. Me habían dicho. Roncaba de forma constante, rítmica, como si su cuerpo se resistiera a rendirse del todo. La mañana siguiente llegó sin aviso. Nadie llamó a la puerta para dar los buenos días. Nadie preguntó cómo había dormido. El desayuno era a las 8. Me dijeron café aguado y una tostada triste. Me senté a la mesa con otros 6 residentes, pero nadie hablaba. Uno leía el periódico, otro movía las manos sin rumbo sobre el mantel de plástico. Yo apenas probé bocado. Me sentía descolocada, como si alguien hubiese arrancado mi nombre del registro civil y me hubiera sustituido por una ficha sin alma. Al volver a la habitación, pedí hablar con alguien de administración. Quería mi móvil. Me miraron como si fuera una niña perdida. Su hijo pidió desactivarlo por su seguridad, me dijo la recepcionista. Mientras archivaba unos papeles sin mirarme a los ojos, esa frase me persiguió todo el día. Por su seguridad, como si mi vida ya no me perteneciera, como si tener una opinión fuera un lujo reservado a los jóvenes. Me tumbé en la cama después de comer. No dormí. Pensé en todo, en cómo había llegado hasta aquí, en los últimos meses, en las llamadas de Julián, que se volvieron escasas, en sus respuestas automáticas, en ese tono condescendiente que me hacía sentir torpe. Recordé cómo cada vez que le mencionaba algo, él me corregía. Ya me lo has dicho, mamá, o te estás olvidando de todo últimamente. Y yo, tonta, me lo creía. Dudaba de mí misma. Empecé a apuntar las cosas en papeles, a repetir frases en voz baja, para asegurarme de que no las olvidaba. Ahora veía todo más claro. Él no quería que me confundiera, quería que pareciera confundida, para poder decidir por mí, para firmar por mí, para meterme en una caja de paredes beige y continuar su vida sin obstáculos. Pero no soy un obstáculo. Soy su madre, soy una mujer que ha criado, que ha trabajado, que ha amado, y ahora, encerrada entre estas 4 paredes, lo único que me quedaba era la memoria. Y no pensaba dejar que me la arrebataran también. Durante esos primeros días intenté mantenerme cuerda. Leía el mismo libro que había traído en mi bolso, una edición gastada de 100 años de soledad, que tenía subrayados de otra época. Miraba por la ventana a la pared de ladrillo y me preguntaba qué había detrás. Oía a Doris murmurar nombres entre sueños. Nadie me ha venido a ver, decía. Casi sin voz, yo la escuchaba, no porque tuviera algo nuevo que decir, sino porque su soledad sonaba igual que la mía. Por la tarde bajaba a la sala común, donde otros veían la televisión, como si fuese una ventana a un mundo perdido. Me sentaba en un rincón, fingiendo interés. Algunas veces hojeaba una revista vieja, otras, simplemente cerraba los ojos y me dejaba hundir. Pero lo peor no era el aburrimiento, era la certeza. Saber que no había nadie esperando mi llamada, que nadie me buscaba, que todo había sido planeado. Me había convertido en una presencia molesta, un error que necesitaba corrección. No importaban los años de cuidado, las veces que dormí en una silla junto a la cama de Julián cuando era niño, ni los tuppers que le llevaba a la oficina cuando se le olvidaba comer. Todo eso parecía evaporado. Una tarde, encontré el ramo marchito en la papelera del baño. Las flores que trajo Julián habían durado lo justo, como su cariño. Las recogí sin decir nada y las puse sobre la mesa de noche, no porque fueran bonitas, sino porque representaban algo que se pudría, algo que ya no existía. Esa noche no encendí la luz, me quedé sentada en la oscuridad, respirando lentamente, tratando de no quebrarme. Pero en ese silencio algo se rompió. No fue un grito, ni un llanto, fue más profundo, una grieta en la fe,
en la idea de que el amor de una madre es suficiente. A la mañana siguiente, caminé por el pasillo como una más. Nadie me saludó. Nadie notó si había dormido o no. Me senté junto a una ventana que daba al jardín cerrado. Vi caer las hojas, una a una. Eran marrones, secas, lieras. Y sin embargo, al caer, de Javanjuela, me dije, tú también puedes caer con dignidad. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería la semilla, la primera nota de una sinfonía que todavía no se había escrito. Si no encuentro una salida pronto, lo conseguirán. Aquel día no esperaba visitas. Era sábado por la mañana y la lluvia golpeaba los cristales como si alguien tocara suavemente. Desde fuera me había resignado a desayunar sola, como siempre. Café con leche templado, una rebanada de pan que apenas crujía y el sonido apagado de la radio comunitaria que alguien había dejado sintonizada en una emisora de misa. Pensaba en voz baja, sin decir nada, mientras miraba por la ventana el vaivén perezoso de las ramas empapadas. Entonces la puerta se abrió sin anunciarse y apareció ella, joven, con ojos vivos, trenzas recogidas bajo la cofia blanca y una carpeta en la mano. Buenos días, doña Elena dijo con una voz que no sonaba a protocolo. Levanté la vista sin mucho interés, pero algo en su forma de estar, de observar sin juzgar, me hizo prestar atención. Era diferente. Se llamaba Luz Romero y cubría ese turno porque otra enfermera se había ausentado por gripe. Se acercó con naturalidad, tomó mis constantes con dedos precisos y cálidos y anotó los resultados sin dejar de mirarme. Cuando terminó, guardó el tensiómetro y, antes de salir, dijo algo que me cambió el ritmo del día. Usted no debería estar aquí. La miré en silencio. Creí haber oído mal. Ella sonrió, como si hubiera sentido mi sorpresa. No me malinterprete, añadió. Aquí hay gente que necesita cuidados, y eso está bien. Pero usted no está perdida. Se le ve en los ojos. Parpadeé para contener el escozor que me subía. No recordaba la última vez que alguien me miraba a los ojos sin condescendencia, ni como a una anciana, ni como a una carga, solo como a una persona. Quis decirle algo, pero las palabras se me atascaron. En cambio, asentí levemente, como si ese gesto bastara para sostener el mundo. A media tarde volvió. No llevaba uniforme esta vez, solo un abrigo fino. Empapado por la lluvia, se acercó a mi mesilla y, con una sonrisa cómplice, deslizó un objeto pequeño envuelto en papel. Lo encontré entre las cosas del señor Gregorio, susurró. Nadie lo reclamó. Estaba dentro de su Biblia. Es un boleto de lotería. No sé si ya pasó el sorteo, pero pensé que le traería suerte. Desenvolví el papel con cuidado. El boleto estaba arrugado, ligeramente amarillento. Tenía la fecha de hace 2 semanas. Al principio pensé que era un gesto simbólico, una broma amable, pero algo me picó por dentro. El aburrimiento, quizá, o la desesperación. Esa compañera que se vuelve creativa cuando todo lo demás se apaga. Esa noche, cuando los pasillos quedaron en silencio y los televisores se apagaron uno a uno, me escabullí hacia la sala común. Encendí uno de los ordenadores viejos que aún usaban para actividades grupales. Me temblaban los dedos. Tecleé los números del boleto en la web oficial y esperé. La pantalla tardó en cargar. Hubo un segundo de vacío. De nada. Luego, el resultado. Me cubrí la boca con ambas manos. Mis ojos repasaban los dígitos una y otra vez, como si la mente se resistiera a creer lo que el corazón ya había entendido. 1 millón. 1 millón de euros. No sentí alegría. No todavía. Sentí miedo. El tipo de miedo que te recorre por dentro como una corriente eléctrica. Y si Julián lo descubría, y si alguien más lo sabía. Respiré hondo y apagué el ordenador. Imprimí la confirmación, la doblé con cuidado y la escondí en el sujetador, justo bajo el corazón. Sentía que ese trozo de papel era más que dinero, era una llave. Al día siguiente, busqué a Luz con disimulo. Fingí necesitar un ibuprofeno, un consejo sobre el menú. Cuando finalmente la aparté del pasillo, susurré: necesito hablar con alguien que sepa de leyes, en privado. Ella no preguntó por qué, solo asintió con una firmeza tranquila. Me dijo que conocía a un abogado que colaboraba con una parroquia cercana, ayudando a mayores con testamentos y trámites legales. No era habitual, pero a veces
Venía a la residencia si alguien lo necesitaba. Lo llamaría. Pasaron 2 días. En apariencia, todo siguió igual. Yo seguía sentándome en el comedor, doblando mi servilleta con cuidado, caminando por el jardín, vallado con el paso lento de los resignados, pero dentro algo vibraba, algo se preparaba para moverse, como la tierra antes del temblor. Me sentía viva. Por primera vez en semanas, me sentía viva. El viernes por la tarde, justo antes del cambio de turno, me llamaron a una sala pequeña junto al despacho de dirección. Allí estaba él, joven, barba cuidada, gafas redondas, una carpeta en el regazo. Se llamaba Raúl Ortega. Me saludó con respeto, sin prisa. Nos sentamos frente a frente. En silencio, le entregué el papel con la confirmación del premio y, con voz baja pero clara, pregunté: ¿puede ayudarme a desaparecer? Raúl levantó las cejas, pero no dijo nada. Abrió la carpeta, leyó el documento y tras unos segundos asintió. Tendremos que actuar rápido, dijo. Y entonces supe que había esperanza. Esa noche, mientras Doris roncaba y el pasillo se llenaba del zumbido de la limpieza nocturna, abrí mi pequeño cuaderno y escribí por primera vez en semanas. No era una carta, ni un diario, era un mapa. Un plan. Porque yo no era una anciana abandonada, era una mujer que acababa de encontrar su última oportunidad. Nadie lo sabe, aún, pero el mundo acaba de cambiar, y yo con él. El plan no era vengarme, era sobrevivir, y eso implicaba marcharme de allí sin dejar rastro. Durante los días siguientes, mientras la rutina del centro seguía su curso, desayuno a las 8, actividades cognitivas a las 10, comida insípida al mediodía, yo asistía en secreto a las reuniones con Raúl. Cada vez llegaba con ropa distinta, cada vez más discreto, entrando por una puerta lateral que Luz abría con naturalidad, como si llevara haciéndolo toda la vida. Nos reuníamos en una sala de descanso que ya nadie usaba, con las cortinas medio bajadas y un viejo ventilador que hacía más ruido que aire. Raúl era eficiente, pero no frío. Me explicaba cada paso como si yo fuese una mujer en control. No, una anciana perdida. Cambiar de nombre no es necesario, me dijo una tarde, pero sí debemos crear una identidad fiscal nueva, no para huir, sino para proteger. Me habló de fideicomisos ciegos, de una dirección postal que no figuraba en ningún padrón, de una cuenta bancaria sin nombre propio. Me escuchaba cuando le hablaba de Julián, de cómo todo había sido planeado, y no me miraba con compasión, me miraba con respeto. Mientras tanto, Luz me ayudaba a reunir las pocas pertenencias que aún consideraba mías. Un abrigo gris oscuro, un pequeño bolso de cuero, un cuaderno de tapas duras, donde llevaba mis notas y recuerdos. Lo hacíamos con cuidado, por partes, como quien va desmontando una vida, sin que nadie lo note. En cada pasillo, en cada cruce con otra auxiliar, Luz sonreía como si nada pasara, pero sus ojos iban por delante de todos. La noche anterior a mi partida no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo la lluvia borraba los contornos del jardín. Pensaba en lo que dejaba atrás. No nuevos, ni fotos, ni rutinas. Dejaba una versión de mí que ya no me servía. La mujer que había pedido permiso para todo, que había esperado a ser vista, a ser valorada. Esa mujer moría esa noche, no con rencor, sino con una extraña paz, como si por fin entendiera que el amor, si no se cuida, también puede hacer daño. A las 5 de la mañana, Luz me pasó una bolsa de viaje y me ayudó a cambiarme con ropa que no era mía. Pantalón ancho, chaqueta beige, un gorro de lana que cubría bien el rostro. Me abrazó antes de salir. Fue un abrazo de los de verdad. Largo, silencioso, sin miedo. No nos olvides, cuando seas libre, me susurró. No lloré. No podía, tenía los ojos llenos de horizonte. Salí por la puerta trasera del centro. Justo cuando cambiaba el turno de noche, el taxi me esperaba al final de la calle, con las luces apagadas. Me subí sin mirar atrás. El conductor, un hombre mayor con acento del norte, no preguntó nada. Raúl se había encargado de todo. Me llevó directamente a la estación de autobuses de Ávila. A esa hora no había nadie. Solo el sonido de la máquina de café y el zumbido de los fluorescentes. El viaje fue largo. El autobús hacía paradas en pueblos que parecían detenidos en el tiempo, techos bajos, farolas anaranjadas, nombres que apenas conocía. Me senté al fondo, con la capucha puesta y las gafas de sol que Raúl me había dado. Sostenía la bolsa como si llevara dentro mi vida entera. En muchos sentidos, así era
Allí estaba la confirmación del boleto ganador, escondida dentro del sujetador, un móvil nuevo sin contacto, el cuaderno con mis anotaciones y una llave que abriría la puerta de una casa donde nadie me conocía. Llegué a las médulas al anochecer. Raúl había elegido el lugar con cuidado, una casa modesta, de una sola planta, con fachada de ladrillo y un jardín que parecía abandonado. No había vecinos cerca. El silencio era denso, pero no asfixiante. Era el tipo de silencio que te permite pensar. Entré, encendí las luces y por primera vez en semanas cerré una puerta con llave por dentro. Esa noche dormí en un colchón inflable, con una manta que olía a nuevo, y aunque el frío se colaba por las rendijas, dormí como no dormía desde antes del día de mi cumpleaños. Las primeras mañanas fueron lentas. Me despertaba temprano, preparaba café con una cafetera italiana pequeña y desayunaba pan con aceite de oliva. Caminaba por el jardín, arrancaba hierbas secas, leía en voz alta solo para escuchar algo más que mi respiración. No tenía televisión, solo una radio de pilas y el sonido del viento. Me sentaba en el porche con una manta sobre las piernas, viendo cómo las hojas caían. No hacía nada especial, pero todo eso era nuevo, era mío. Comprobaba las noticias en el móvil una vez al día. No había rastros de mí, ni una línea. Julián no había denunciado nada. Aún no. Sabía que eso no duraría, pero el silencio me daba ventaja. Aproveché para repasar los documentos, escribir a mano una lista de pasos. Raúl me había explicado que mientras todo estuviera en orden legal, no podían acusarme de desaparición forzada. Yo no me había fugado, me había retirado, con plena conciencia. Una mañana, en una tienda pequeña del pueblo vecino, una mujer me preguntó ¿de dónde venía? Sondray. Le dije que del sur, que me gustaba el norte por el aire limpio. Ella no insistió, me vendió pan y manzanas y me deseó un buen día. Salí de allí temblando, no por miedo, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me trataba como a cualquiera, como a una persona más. No me engañaba. Sabía que no podía esconderme para siempre, que Julián, al notar mi ausencia, buscaría respuestas, pero aún tenía tiempo para pensar, para respirar, para escribir. Esa noche encendí una vela y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí Elena Ramírez, día 1, porque el resto de mi vida no lo escribiría nadie más. Solo yo. Me fui sin mirar atrás. Pero el pasado no deja de mirar. La libertad no suena como pensaba. A veces simplemente no suena. Me despertaba temprano, mucho antes de que el cielo se despejara del todo, con la sensación de que alguien me llamaba por mi nombre, pero no era nadie. Era solo el recuerdo de una rutina ya rota. Me sentaba en la cocina, con una taza de café entre las manos, mirando el vapor subir como si llevara en él alguna respuesta. Las médulas me recibían cada mañana con una niebla espesa, casi azulada. Las montañas alrededor parecían dormidas, y yo también. En parte, seguía despertando de una vida que no me pertenecía. La casa no tenía lujos, un sofá de segunda mano, una mesa coja que Raúl me había conseguido en un mercadillo, una estufa que tardaba en calentar, pero era mía, hoy, al menos mía, en la forma en que una mujer como yo puede poseer algo sin firmar con su nombre real. Tenía una dirección postal temporal, una cuenta bancaria en fideicomiso y un contrato de alquiler que hablaba de otra Elena, una que aún no existía. Y sin embargo, cada día que pasaba, me sentía más cerca de ser esa mujer. Los primeros días pasaban lentos. Paseaba por el jardín descuidado, limpiaba las ventanas, cocinaba sin prisa, escribía en mi cuaderno como si fueran cartas a alguien que nunca leería. La radio me acompañaba de fondo, con noticias que no me nombraban. Nada en el mundo parecía haberse dado cuenta de mi ausencia. Nadie preguntaba por mí, nadie llamaba. Era extraño. Una parte de mí esperaba que Julián hubiera movido cielo y tierra, al menos por orgullo, pero todo seguía en silencio, hasta que dejé de esperarlo. Una tarde, por puro impulso, encendí el viejo portátil que Raúl me había dejado, me conecté a una red protegida, usando una VPN como él me había enseñado. Entré a Facebook. Hacía años que no usaba esa cuenta, pero aún recordaba la contraseña. Con un perfil falso y una foto de paisaje, comencé a buscar, y ahí estaba, Julián, su rostro sereno,
sus publicaciones impecables, sus frases calculadas. Su última entrada me paralizó. Si alguien ha visto a mi madre, Elena Ramírez, por favor contacte con nosotros o con la policía de Ávila. Estamos muy preocupados por su seguridad. Había decenas de comentarios, gente elogiándolo por ser tan buen hijo, gente que rezaba por mi regreso. Leí todo eso con una risa que me subió como un espasmo, una risa que acabó en llanto, no porque me afectaran las mentiras, sino por la foto que había usado, una de hace 5 años. En mi cumpleaños, él me abrazaba. Yo llevaba un gorro de papel. Parecíamos felices. Cerré el portátil con rabia. No era una publicación, era una estrategia. Estaba preparando el terreno. Quería el control de mi historia. Y yo no podía permitirlo. Respiré hondo. Busqué entre mis papeles la confirmación del premio. La guardé en la caja ignífuga bajo el armario, junto a una copia del Nuevo Testamento y el móvil de repuesto. También guardé una carta, sin firmar, para quien la encontrara si algo me pasaba. No tenía miedo, no aún, pero había algo en el aire, un cambio leve, como la presión antes de una tormenta. Días después, recibí una carta entre las facturas y el correo basura. No tenía remitente, el papel era de un gramaje más grueso, ligeramente perfumado, como esos sobres que se usaban en los despachos de abogados. Dentro encontré una copia de mi firma, o algo que se le parecía. Eran documentos de un préstamo solicitado a nombre de Antonio y mío, con fecha de hacía 12 años. Reconocí el logo del banco. Reconocí incluso el sello del notario, pero yo nunca firmé aquello. Antonio jamás lo habría hecho sin hablarlo conmigo. Y entonces supe, no había sido un préstamo, había sido un robo. Pasé toda la noche revisando los papeles que Raúl y yo habíamos recopilado. Encontré otros documentos similares, firmas falsificadas, letras idénticas a las mías, pero demasiado perfectas. Había líneas de crédito, tarjetas secundarias, movimientos que coincidían con momentos de tensión que yo había atribuido al estrés, al trabajo, al duelo. Julián nos había estado robando desde hacía años, con discreción, con método. Incluso después de muerto, Antonio seguía firmando, y yo había sido la excusa perfecta. No lloré, no grité, no rompí nada. Me senté frente al portátil y comencé a rastrear las cuentas, los movimientos, los correos que aún conservaba. En 3 días había armado un archivo que me helaba la sangre. Julián había usado nuestros DNI, nuestros datos fiscales, nuestras empresas ya cerradas. Había solicitado préstamos, había desviado fondos, había mentido en cada paso. Y lo peor de todo era que, en los últimos meses, cuando vio que todo podía venirse abajo, me internó para silenciarme, para asegurarse de que no abriría la boca, para hacerme desaparecer. Era brillante, frío, preciso, ipsilon peligroso, porque el hombre que una vez me pidió que le enseñara a escribir la R sin que se le cayera del renglón, ahora usaba mi firma como un arma. Me levanté, caminé por la sala con una mano en el pecho, respiré hondo. Era demasiado, pero no iba a quedarme quieta. No ahora. Contacté con Raúl. Le dije, tengo nueva información. Firmas falsificadas, préstamos ocultos. Todo apunta a Julián. Su respuesta fue clara. Te creo. ¿Quieres presentar cargos? Guardé silencio unos segundos. Luego contesté, todavía no, porque no se trataba de justicia. No todavía. Quería que él sintiera lo que yo sentí. El miedo, la duda, la incertidumbre. Quería que no pudiera dormir preguntándose si yo sabía si estaba viva, si lo iba a exponer. Comencé a documentar todo, carpeta por carpeta. Fechas, cifras, firmas. Grabé audios con mi testimonio. No por olvido, sino por prevención. Si algún día me pasaba algo, mi voz quedaría no como lamento, sino como prueba. En cada hoja, en cada párrafo, escribía no solo mi defensa, sino mi existencia, porque esa era la verdadera batalla. Que no me borraran. No estaba sola por azar. Me habían dejado aquí porque sabían que si hablaba, todo se derrumbaría. Y ahora iba a hablar, pero con precisión, con la verdad y con todo el peso de una madre que ya no tenía nada que perder. No fue una intuición, fue una certeza que dolía como un diente roto. Julián me había convertido en su recurso más rentable. Pasé días enteros frente al portátil, con la espalda encorvada y los ojos secos, hurgando en cada rincón digital que pudiera ofrecerme respuestas,
No se trataba de conjeturas, eran datos, extractos bancarios, archivos PDF enterrados en correos viejos, mensajes de confirmación de préstamos que nunca pedí. Todo estaba ahí: mi nombre, mi firma falsificada, incluso el número de cuenta que él había creado para mover el dinero, y cuanto más buscaba, más claro se hacía el patrón. Él había construido un laberinto de mentiras con mis datos y los de Antonio como cimientos, y durante años lo había mantenido en secreto hasta que empezó a derrumbarse. Recuerdo una tarde en particular. Llovía con fuerza. El tejado de la casa traqueteaba como si el cielo quisiera advertirme de algo. Estaba revisando una serie de documentos adjuntos en un correo antiguo. Uno de ellos era un contrato de préstamo garantizado con una sociedad limitada, Catherine Ramírez y Asociados. Me paralicé. Esa era la empresa que Antonio y yo fundamos en los años 80 en nuestro garaje. Había cerrado sus operaciones formales hacía más de una década. Sin embargo, ahí estaba Consello Recente, con el nombre de Antonio estampado. 2 años después de su muerte, me temblaron las manos, no por rabia, por el frío de la verdad. Julián no solo nos había usado en vida, nos siguió usando después. Encontró una rendija legal para resucitar una empresa muerta, fingiendo que aún tenía poder para firmar, y con eso había solicitado una línea de crédito que luego se mezclaba con sus finanzas personales. Cada movimiento coincidía con gastos que ahora cobraban otro sentido: el coche nuevo, los viajes, la remodelación de su casa. Todo eso estaba financiado por nuestros fantasmas. Llamé a Raúl de inmediato, esta vez no para contarle un hallazgo puntual, sino para mostrarle el mapa completo. Nos reunimos por videollamada. Encendí la cámara y le mostré la carpeta que había organizado con meticulosidad: fechas, documentos, capturas de pantalla. Él no me interrumpió, solo asentía, con el ceño fruncido y los labios apretados. Al final dijo: esto es grave, Elena. Esto no es solo fraude, es un delito federal. Estás en posición de presentar cargos, pero debes estar segura, porque una vez demos el paso, no hay vuelta atrás. Lo sabía, lo entendía, pero aún no estaba lista. No porque dudara, sino porque quería que Julián supiera lo que se siente cuando el suelo empieza a moverse bajo los pies, cuando no sabes si alguien está observando, si tu mundo puede derrumbarse en cualquier momento, como me hizo sentir a mí. Pasé la noche en vela, no por ansiedad, sino porque mi mente no podía apagarse. Pensaba en Antonio, en lo que habría sentido si supiera que su hijo lo convirtió en una herramienta, que usó su firma para enriquecerse, que nos vació sin disparar una sola palabra. Y también pensaba en mí, en cómo me convertí en cómplice pasiva, por amor, por costumbre, por miedo a perderlo. ¡Qué ironía! Al final, lo perdí igual, pero esta vez no iba a perderme a mí misma. A la mañana siguiente, imprimí todo: 3 copias, una para guardarla en la caja ignífuga del armario, otra para entregarla a Raúl en mano, y la tercera para enviarla de forma anónima al Departamento de Justicia. No firmé con mi nombre, no dejé dirección, solo incluí una nota breve en caso de que algo me ocurra. Esta es la historia que nadie quiso contar. Luego salí al jardín. La lluvia había cedido, el suelo estaba húmedo, pero el aire era claro. Respiré hondo, sintiendo por primera vez que el miedo no me dominaba, que era solo un ruido de fondo. Entré, preparé té de manzanilla y me senté a escribir. No una carta, ni un diario, sino una declaración, mi relato, mi verdad. En paralelo, Julián empezaba a dar señales de inquietud a través de mi cuenta falsa. Vi que había intensificado su campaña en redes. Publicaba fotos antiguas, mensajes llenos de preocupación, frases como: mi madre siempre ha sido frágil, o si alguien la ve, por favor, avisad. Era tan perfectamente calculado que daba escalofríos la imagen del hijo preocupado, del hombre desesperado por salvar a su madre confundida. Pero yo no estaba confundida, estaba esperando. Un día, entre las cartas del buzón, apareció un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja, mecanografiada, una copia más de mi firma, pero esta vez acompañada por otra, la de Antonio. Un intento desesperado de reforzar la mentira, de añadir más capas a una historia que ya no se sostenía. Lo leí despacio, sin temblar. Lo guardé junto a los otros documentos, sin prisa, porque ya no era una víctima, era una testigo, y pronto sería la denunciante.
No se trataba solo de recuperar dinero, ni siquiera de castigar. Se trataba de ponerle nombre al daño, de gritar, aunque fuera en silencio, que yo había existido, que lo que Julián me hizo no fue un error, ni un descuido, ni una confusión, fue una decisión repetida, fría e intencionada. Antes de dormir, me senté en la cama, con la carpeta en las piernas. Encendí la grabadora y dije: mi nombre es Elena Ramírez, tengo 62 años, no estoy enferma, no estoy perdida, estoy viva y no pienso desaparecer en silencio. Guardé el archivo con fecha y hora, cerré la carpeta y la metí bajo la cama. Luego apagué la luz. Guay, por primera vez, dormí profundamente porque sabía que la historia empezaba a cambiar y esta vez la estaba escribiendo yo, porque la traición no era reciente, llevaba años cocinándose. Y yo fui el ingrediente principal. El verdadero juicio no comenzó en el juzgado, comenzó cuando me miré al espejo y ya no vi a una madre, sino a una testigo, una mujer que durante años había sido borrada con gestos pequeños, un "ya me lo has dicho", un "deja, yo me encargo", una firma en un papel, sin explicaciones. Ahora, esa mujer se alisaba la blusa frente al espejo de un baño modesto en las médulas, con la determinación de quien ha decidido no callar más. Raúl me había llamado 2 días antes. Su voz sonaba diferente, más tenso. Julián había iniciado el proceso legal para declararme incapaz. Había presentado una solicitud en el juzgado de primera instancia de Ávila. En ella afirmaba que yo mostraba signos evidentes de deterioro cognitivo, que me encontraba desaparecida, probablemente manipulada por terceros, y que necesitaba protección judicial urgente. Había incluido declaraciones de una antigua vecina que apenas conocía y de una supuesta amiga de juventud a la que no veía desde hacía más de 30 años. Ambas aseguraban que yo no era la misma, que hablaba sola, que había dejado de contestar llamadas. Raúl consiguió frenar la resolución provisional a cambio de una condición: que me presentara personalmente en la audiencia preliminar. Eso implicaba volver, no solo a Ávila, a todo, a los recuerdos, a la herida, al rostro de Julián. Esa noche no dormí. Preparé mi carpeta con documentos, el informe del banco, las firmas falsificadas, los extractos de los préstamos y, sobre todo, el informe psiquiátrico que Navarro había prometido entregarme el día antes de la vista. La doctora me había visitado una semana atrás, una mujer sobria, de cabello corto y gafas gruesas, que se sentó en mi sala durante más de 3 horas. Me preguntó de todo: fechas, nombre, decisiones, incluso recuerdos de infancia. Me observó sin interrupciones, tomando notas con una delicadeza casi invisible. Eres la persona más lúcida que he visto esta semana, me dijo al despedirse, con una media sonrisa. Y créame que he visto muchas. La frase me acompañó como un escudo. Mientras Raúl y yo conducíamos hacia Ávila, la mañana de la audiencia, la ciudad estaba nublada, con ese aire húmedo que siempre precede al invierno. El coche se detuvo frente al edificio gris del juzgado. Respiré hondo antes de bajar. Llevaba un abrigo azul marino, los botones de plata brillando discretamente en la muñeca, el reloj de Antonio todavía en funcionamiento. Mis pasos resonaban firmes sobre el mármol del pasillo. Cuando entré en la sala, lo vi. Julián ya estaba allí, traje oscuro, corbata discreta, sentado junto a su abogado, un hombre de voz pulida y ademanes calculados. No me miró, fingió revisar papeles. Yo tampoco lo saludé. Me senté a un lado de Raúl, coloqué mi carpeta sobre la mesa y me concentré en respirar. 3 segundos inhalando, 3 segundos exhalando, como me enseñó la doctora Navarro. El juez era un hombre mayor, con gafas de montura metálica y gesto cansado. Comenzó leyendo el resumen del caso: solicitud de tutela por presunta incapacidad mental de la señora Elena Ramírez. Su voz sonaba lejana, pero las palabras me atravesaban con precisión quirúrgica. El abogado de Julián fue el primero en hablar. Expuso su argumento con aparente preocupación: que mi desaparición había sido abrupta, que mis últimas llamadas eran erráticas, que varios testigos aseguraban que no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Presentó audios, fragmentos de antiguos mensajes míos
recortados para que sonaran incoherentes. Uno era de una noche en que había llorado, otro de una conversación telefónica donde balbuceaba al hablar de una receta. Montañas, manipulaciones. Mi cliente teme por la seguridad de su madre, dijo el abogado con voz grave. No quiere hacer daño, solo protegerla. Entonces fue el turno de Julián. Se levantó y con una voz cuidadosamente temblorosa declaró: esto es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero mi madre necesita ayuda. Ha desaparecido. Está confundida. No es ella misma. Lo observé en silencio. Cada palabra era una puñalada envuelta en celofán. El juez me indicó que podía hablar. Me levanté despacio. Crucé la sala con paso firme. Miré a los presentes. Luego, al juez. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 62 años, no tengo ninguna discapacidad mental, no estoy perdida ni soy víctima de nadie. Entregué al juez una copia del informe completo de Dra. Navarro, con firma, fecha y sello oficial. Luego abrí la carpeta y comencé a distribuir los documentos, extractos bancarios, historial médico, declaración jurada de Raúl. Sobre mi salida voluntaria del centro, cada papel caía sobre la mesa como una piedra sobre el agua. El juez lo revisaba en silencio. El abogado de Julián empezó a removerse en su asiento. También tengo algo más, dije sin alzar la voz, pero no lo presentaré hoy, solo si es necesario. No era una amenaza, era una advertencia. Guardé los documentos sobre los fraudes, los préstamos y las firmas falsificadas para más adelante. No porque dudara de su poder, sino porque quería darle a Julián la oportunidad de mirarme y saber que lo sabía. Mi hijo me internó. Sin mi consentimiento, continué. Me quitó el teléfono, la autonomía, y ahora quiere quitarme lo único que me queda, mi voz. No le dejen. El silencio en la sala era espeso. El juez tomó nota. Dijo que necesitaría tiempo para revisar toda la documentación, que convocaría una segunda audiencia en 2 semanas. Asentí. No pedí más. Cuando me giré para volver a mi asiento, Julián me miraba. Sus ojos estaban desorbitados, no por furia, por miedo. Sabía que se le escapaba el control. Sabía que ya no era él quien dictaba el relato. Raúl me tocó el codo con suavidad. Salimos de la sala sin mirar atrás. En la puerta, algunos periodistas intentaban acercarse, pero la orden del juez había sido clara: sin declaraciones, sin grabaciones. Aún no. La guerra no había terminado, pero por primera vez sabía que podía ganar. Y eso, para alguien que había sido borrada, ya era una forma de justicia. Porque mientras él hablaba de protección, yo entregaba pruebas. Mientras él manipulaba a Dios, yo entregaba documentos. Mientras él interpretaba, yo mostraba la verdad. Y la verdad tiene una voz, la mía. Mientras él construía un castillo de mentiras, yo encendía fuego bajo sus cimientos. Las 2 semanas entre la primera audiencia y la segunda fueron como caminar sobre brasas. Cada día parecía el eco de un temblor que aún no había terminado, y cada noche era una página nueva en mi cuaderno, escrita con calma, con precisión, con la certeza de quien sabe que está contando algo que nadie más podrá contar. Raúl me visitó 2 veces durante ese tiempo. La primera, para entregarme una copia física del expediente público que confirmaba que Julián estaba bajo investigación por fraude fiscal, uso indebido de identidad y falsificación documental. Lo decía un papel oficial, sellado por la agencia tributaria. No lo supe por rumores ni por suposiciones. Lo supe porque ellos mismos lo habían anotado en sus registros. La segunda vez que vino fue para recoger la versión final de nuestra línea de defensa, una cronología precisa, limpia, cruzada entre las fechas en que Julián intentó asumir el control de mis cuentas y los retiros masivos que realizó desde su negocio, ya en quiebra. Mientras tanto, la opinión pública empezaba a moverse, no por un milagro, sino por estrategia. Raúl, con la ayuda de una periodista de confianza, dejó caer ciertas preguntas en medios discretos, no un escándalo, un murmullo. ¿Por qué una madre desaparece justo antes de que su hijo la declare incapacitada? ¿Por qué ese hijo tiene antecedentes financieros turbios? ¿Por qué nadie ha oído la versión de ella? Eran solo interrogantes, pero bastaron. En cuestión de días, las redes comenzaron a cambiar de tono.
En lugar de alabanzas a la dedicación de Julián, aparecieron dudas. Déjenla hablar, decía uno. Algo no cuadra con el hijo, decía otro. Y yo, desde mi rincón en las médulas, leía todo eso sin intervenir. No necesitaba gritar. Ya se empezaban a escuchar las grietas, la Fundación Luz de Helena, que hasta ese momento no era más que un proyecto archivado en mi mente. Empezó a recibir correos. Personas mayores, cuidadoras, incluso abogados jubilados, ofrecían ayuda, testimonio, acompañamiento. Era como si alguien hubiera encendido una vela en medio de un túnel. Y de pronto, otros también buscaran luz. Raúl me lo dijo con claridad. Tu historia se ha convertido en algo más grande que tú, pero aún no ha terminado. La segunda audiencia será definitiva. Me preparé como se preparan las que han sido enterradas y deciden salir por su cuenta, no con rabia, sino con claridad. Elegí la misma ropa que en la primera vista, abrigo azul marino, pendientes discretos, el reloj de Antonio, no por costumbre, por memoria, por respeto. Me peiné sin prisa, me maquillé ligeramente, quería que me vieran, que supieran que no era un fantasma, que estaba viva, presente y lista. Llegamos al juzgado temprano. Afuera, esta vez, había periodistas, no muchos, pero suficientes. Algunos me reconocieron. No dije nada. Caminé recta, con Raúl a mi lado. Julián ya estaba dentro. Cuando entré, noté el cambio. Ya no tenía los hombros erguidos, ya no era el hijo perfecto, seguro, intoquebo. Su abogado le murmuraba al oído con urgencia. Él me miró, pero no con odio, con miedo, porque había leído los artículos, había visto cómo su imagen empezaba a resquebrajarse y sabía que, esta vez, yo no me quedaría callada. La audiencia comenzó. El juez, con el mismo tono mesurado, pidió a Raúl que presentara las nuevas pruebas. Mi abogado se levantó y habló con la voz limpia y firme de quien no tiene que inventar nada. Desde la última vista dijo: hemos concluido una investigación paralela que demuestra, sin lugar a dudas, que la señora Elena Ramírez está en pleno uso de sus facultades mentales, emocionales y legales, y que, además, el demandante, el señor Julián Ramírez, enfrenta actualmente una investigación fiscal por múltiples delitos financieros, incluyendo la falsificación de identidad de la propia señora Ramírez y de su difunto padre, don Antonio Ramírez. El juez arqueó las cejas. El abogado de Julián se levantó para protestar, pero el juez levantó la mano sin decir palabra. Silencio absoluto. Adicionalmente, continuó Raúl, presentamos un testimonio psiquiátrico actualizado de la doctora Inés Navarro, quien está hoy aquí para declarar en persona. La doctora se levantó con paso sereno, no llevaba bata, sino un traje sobrio. Se sentó frente al estrado y habló con la calma de quien sabe que su palabra pesa. He evaluado a la señora Ramírez en 2 ocasiones. ¿Puedo afirmar que está en pleno uso de sus facultades? No solo no presenta signos de deterioro cognitivo, sino que es emocionalmente estable, prudente, reflexiva y capaz de tomar decisiones complejas por sí misma. Mire a Julián. Se retorcía las manos bajo la mesa, el color se le había ido del rostro. Su abogado lo miraba sin saber qué decir. El juez tomó nota en silencio. Luego, Raúl entregó nuestra cronología, fechas, transacciones, intentos de acceso a mis cuentas, momentos en que Julián movió dinero, mientras afirmaba que yo estaba confundida. Coincidencia, murmuró el abogado de Julián. Improbable, respondió el juez. Julián se levantó. Su voz temblaba. Dijo que me amaba, que estaba preocupado, que solo quería ayudar, que si hice todo esto fue porque alguien me manipuló, porque esta no soy yo. Me levanté entonces, lo miré directamente a los ojos y le respondí con voz baja, pero firme: yo soy ella. Yo soy la mujer que estuvo contigo cuando tenías fiebre a los 6 años, la que vendió sus anillos para pagarte la matrícula, la que cocinaba tu plato favorito, incluso cuando no tenía para comprar el suyo. Yo soy ella, y tú me dejaste en un centro como si no valiera nada. El juez cerró el expediente, juntó las manos, miró a los dos y dictó sentencia. Basándome en las pruebas presentadas, el informe psiquiátrico y las inconsistencias del demandante, desestimo esta causa. Se restituye a la señora Ramírez el control total de sus cuentas, propiedades y decisiones legales,
Este tribunal reconoce su competencia y su independencia. No lloré, me temblaban las manos. Sí, pero no lloré. Recogí mis papeles, salí de la sala con la frente en alto. Julián no dijo una palabra, no me siguió, no intentó alcanzarme, estaba pálido, solo, y lo sabía. Al menos esta parte había terminado, pero no sabía que mientras él pasaba semanas intentando demostrar que yo estaba inestable, yo había construido algo mucho más poderoso que una defensa, un legado, y aún no había terminado, porque la verdad apenas empieza a sonar. Mientras él hablaba de amor en las salas del juzgado, yo preparaba la semilla de su caída en silencio. Apenas salimos de la segunda audiencia, Raúl recibió una llamada que ambos sabíamos que llegaría tarde o temprano. Era del Departamento de Justicia. Habían recibido el expediente que envié semanas atrás, ese sobre sin remitente cargado con años de documentos, firmas, extractos bancarios y pruebas de un sistema tan delicadamente fraudulento que solo podía ser obra de alguien cercano. Confirmaron que abrirían una investigación formal sobre Julián, y aunque aún no era público, ya no había marcha atrás. Raúl me lo comunicó en voz baja, en el pasillo del juzgado, con una mano sobre mi hombro. Yo no reaccioné con júbilo. Lo que sentí no fue alegría, fue el peso de la verdad, cayendo por fin en su sitio, como una piedra que encuentra el hueco exacto en la corriente. Esa noche volví a casa con los brazos rendidos y la mente aún alerta. En las médulas llovía con pausa, como si el cielo también necesitara pensar. Encendí la estufa, me quité el abrigo y me preparé una infusión de hierba Luisa. El gato de la vecina, que últimamente había adoptado mi porche como refugio, me miraba desde el alféizar sin hacer ruido. Me senté en la mesa de madera con el portátil delante. Sabía lo que tenía que hacer. Desde una cuenta anónima, realicé una donación de 5 millones de euros, el premio completo a una fundación nacional dedicada a la protección legal de adultos mayores en situación de abuso o abandono. No incluí nombres ni explicaciones, solo el dinero, transferido en partes desde el fideicomiso que Raúl había constituido. No lo consulté con nadie, no pedí consejo, solo lo hice, porque si me habían intentado enterrar en silencio, yo quería responder sembrando algo que hiciera ruido. A la semana siguiente, la fundación lanzó una nueva campaña de concienciación. La historia no contada de una mujer invisible. No mencionaban mi nombre, pero era evidente que hablaban de mí. Las imágenes eran simbólicas. Una silla vacía frente a una ventana, un par de zapatos viejos bajo la cama, un boleto de lotería sin reclamar, y entonces la frase final: el silencio no es consentimiento, es supervivencia, pero también puede ser justicia. Internet estalló. Los foros comenzaron a llenarse de hipótesis. Las redes sociales no hablaban de otra cosa. Era verdad. Una mujer desaparecida, declarada incompetente por su propio hijo, resultaba ser la donante anónima de una de las campañas más poderosas del año. Los comentarios se multiplicaban. No me fío del hijo, porque no la hemos escuchado antes. Mi abuela vivió algo parecido. Incluso medios tradicionales empezaron a cubrir la historia sin nombrarme, pero trazando líneas demasiado cercanas como para ignorar. Y Julián reaccionó como lo haría cualquiera que ha construido su prestigio sobre un castillo de cartas. Redobló su presencia mediática, apareció en programas de televisión local, con la voz quebrada, hablando de lo doloroso que era todo esto. Decía cosas como: solo quiero asegurarme de que mi madre esté bien, pero ya nadie le creía. Su tono sonaba vacío, su mirada forrada. Lo observaba a través de la pantalla y pensaba: ahí está el actor, pero el guión ya no es suyo. Raúl y yo aprovechamos ese momento para registrar oficialmente la Fundación Luz de Helena, esta vez con mi nombre verdadero, aunque aún en condición protegida. Recibimos solicitudes de voluntariado, ofrecimientos de asesoría jurídica gratuita e incluso el interés de algunas universidades para investigar casos similares. Yo seguía sin dar la cara. Aún no, pero todo se iba armando como un rompecabezas que, por primera vez, tenía sentido. Una tarde, recibí un sobre. Esta vez sí tenía remitente: el despacho de la periodista que Raúl había contactado tiempo atrás. Dentro venía una carta escrita a mano. Me pedía que considerara hablar, que mi historia podía cambiar otras, que muchas mujeres mayores, muchas madres,
Muchas quejas se sentían silenciadas y que mi voz, incluso si temblaba, podía ser un faro. Me quedé largo rato con la carta entre las manos. Miré por la ventana. La lluvia había cesado. El cielo estaba opaco, pero sin amenaza. Pensé en todas las veces que me sentí invisible, en cada momento que dejé pasar por paz, en todo lo que había tragado para no incomodar, para no romper la imagen de madre perfecta, y entendí que el verdadero silencio no es el que te imponen, es el que tú eliges romper. Llamé a Raúl. Le pedí que organizara una entrevista sin nombres falsos, sin sombras, solo la verdad. Él no preguntó por qué, dijo que lo haría, que ya era hora. Nos reunimos en una cafetería en Ponferrada, 2 pueblos más allá, donde nadie me conocía. Llegué temprano, me senté junto a la ventana, pedí un café solo y una tostada con aceite. La camarera, una mujer de mi edad, me saludó con una sonrisa cálida y me trató con una naturalidad que me hizo olvidar por un instante quién era. La periodista llegó puntual, con una libreta vieja, un grabador y los ojos limpios. Antes de empezar dijo: quiero que sepa que la escucho, no la entrevisto. La escucho y yo hablé durante 2 horas. Le conté todo, desde la mañana en que me llevaron al centro sin avisar hasta la noche en que escondí el boleto de lotería en mi sujetador. Desde las firmas falsificadas hasta la segunda audiencia en la que recuperé mi nombre. Ella no interrumpió, no anotó al principio, solo al final. Me agradeció, me tocó la mano y se fue. 2 días después se publicó el reportaje, no con mi rostro, pero sí con mi historia. Se titulaba Madre o millonaria, la voz que no quisieron oír. El artículo circuló por todo el país, en las redes, en los telediarios, en los corrillos de mercado. La gente empezó a hablar no solo de mí, sino de sus propias historias. Recibí decenas de correos. Una mujer escribió: gracias, mi hija me gritó ayer, pero hoy, después de leer su historia, me pidió perdón. Otra decía: yo no soy madre, pero soy hija, y no quiero repetir esa cadena. Julián, mientras tanto, guardaba silencio, no porque no tuviera algo que decir, sino porque, por fin, había perdido el control del relato. La opinión pública ya no era su aliada, y su nombre, que antes brillaba en tarjetas de visita y ruedas de prensa, ahora empezaba a tambalearse. Lo veía descomponerse sin tocarlo, y comprendí que la verdad, cuando se cuenta con dignidad, no necesita gritar para tener fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que, ocurriera lo que ocurriera, yo ya había recuperado lo que nunca debieron arrebatarme, mi historia, y estaba lista para el capítulo final, porque la caída de Julián no vendría por una acusación, sino por un ajuste de cuentas, y ese ajuste ya estaba en marcha. No quería venganza, quería que la verdad tuviera su lugar, y lo tuvo con eco. La llamada llegó justo después de medianoche. Me despertó el sonido corto del móvil sobre la mesa, vibrando en la penumbra, como si no quisiera asustar. Era Raúl. Zu vots. Informa. Casi sin aliento, ha sucedido. El Departamento de Justicia ha abierto el proceso formal contra Julián. Está en la lista. Esto es real. Elena, ya no hay vuelta atrás. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, mirando hacia la ventana donde el viento movía las ramas del manzano. No lloré, no celebré. Una parte de mí había esperado ese momento durante semanas, quizás meses, aunque en el fondo parecía algo inevitable. Julián estaba cayendo, pero lo hacía como siempre. Lo hizo todo, en silencio, sin ruido, como si nada lo tocara. Sin embargo, esta vez era distinto. Esta vez lo sabían todos. A la mañana siguiente, la prensa nacional se hizo eco. El titular apareció en varios medios. Broker acusado por fraude y uso indebido de identidad. Incluye a su propia madre entre las víctimas. No mencionaban mi nombre directamente, pero todo el país ya lo había unido. La mujer desaparecida, la donante anónima, la madre que volvió para testificar. Las piezas encajaban y ahora era él quien no podía esconderse. Las líneas de crédito fueron congeladas, los clientes cancelaron contratos, su firma fue retirada de sociedades y asociaciones. Incluso Clara, su esposa, emitió un comunicado escueto a través de un abogado. Ha solicitado el divorcio. Pasaron días lentos pero claros. Me dediqué a cosas pequeñas, salir a caminar sin mirar atrás, cocinar para mí misma platos con sabor,
no solo con función, escuchar discos antiguos, poner flores frescas en la mesa. Empecé a escribir cartas de agradecimiento a Raúl por creer sin condiciones, a la doctora Navarro por mirar más allá de los prejuicios, a Luz Romero por ver en mí lo que ni yo recordaba que tenía. Les agradecí no por haberme salvado, sino por haberme acompañado mientras yo me salvaba sola. La Fundación Luz de Helena se formalizó ese mismo mes. Ya no era solo un nombre, era un espacio con respaldo legal, con voluntarios, con un teléfono de emergencia abierto las 24 horas, abogados mayores que querían seguir ayudando, psicólogos dispuestos a escuchar, mujeres que habían sido calladas durante años, ahora enviaban correos, notas, cartas manuscritas. Gracias por hablar cuando yo no pude, gracias por mostrar que no estamos locas, gracias por no rendirte. Y aunque esas palabras me conmovían, no eran para mí, eran para esa versión de mí que, encerrada en una habitación beige, se negó a ser borrada. Un día nevó. La primera nevada del año cubrió las médulas de un blanco suave, casi cinematográfico. De Ziggy Volver a Ávila, aunque fuera solo por una tarde, quería cerrar un círculo. Visité la residencia Santa Clara, ya no con miedo, sino con mirada limpia. Al llegar, me detuve frente a la entrada. Las puertas automáticas se abrieron y allí estaba Luz. Me vio desde el final del pasillo. Corrió hacia mí, sonriendo con esa alegría que no se puede fingir. Nos abrazamos con fuerza, sin palabras. Solo dos mujeres que habían sobrevivido juntas a lo innombrable. Te has convertido en leyenda aquí, me dijo entre risas, pero no en la que esperaban. Caminamos por los pasillos, vi nuevas caras, muebles renovados, una pequeña biblioteca donde antes no había nada, una sala de lectura con lámparas cálidas y música de fondo. Me llevaron a una sala de actividades donde esperaban algunas residentes. Me presentaron como invitada especial. Yo negué con la cabeza, con modestia. No estoy aquí porque sea rica, comencé, ni porque me hayan hecho daño. Estoy aquí porque un día me silenciaron. Y decidí hablar porque sé que muchas de ustedes todavía sienten que nadie las escucha, pero no están solas. No son una carga, no sea novedad, no están acabadas. Hubo silencio. Luego, tímidamente, una mujer empezó a aplaudir y después otra y otra más, hasta que toda la sala se llenó de un aplauso lento, profundo, sin estridencias. Un aplauso que no era solo para mí, sino para todas. Sentí que el peso de aquellas noches en que creí haber sido borrada se evaporaba, sustituido por una fuerza cálida y compartida, una dignidad recobrada. Regresé a casa con el corazón quieto. El juicio penal contra Julián seguía su curso. Raúl me informó que se había pactado un trato, 10 años. Si se declaraba culpable, rechazarlo implicaría ir a juicio, con exposición pública, con pruebas, con todo. Julián intentó enviarme una carta. La devolví sin abrir. Una semana después, decidí hacer algo que no hacía desde niña. Me escribí una carta a mí misma. Me senté frente al fuego, con el gato dormido a mis pies y el sonido del viento contra las ventanas. Escribí: querida Helena, no estabas loca, no eras demasiado confiada, no eras débil. Solo eras una mujer que amaba demasiado. Cuando intentaron borrarte de tu propia vida, cogiste el bolígrafo y escribiste tu propio final. Estoy muy orgullosa de ti, con amor. Tú misma. La doblé con cuidado y la guardé en una pequeña caja de madera sobre la repisa. No necesitaba más, ni dinero, ni disculpas, ni siquiera justicia. Tenía algo mejor, tenía libertad, y por primera vez en mi vida era por fin plena y completamente libre, en una casa modesta al norte de Castilla, bajo el calor tenue de una estufa y el sonido leve del viento. Una mujer mayor se escribió una carta a sí misma. No era una despedida, tampoco una declaración de victoria. Era simplemente un recordatorio que había sobrevivido, que había resistido al olvido con palabras y que, aún después de haber sido borrada, encontró la forma de volver a escribirse en la vida, porque su historia, tejida con silencios, ausencias y decisiones, ya no pertenecía al hijo que la quiso callar, ni al sistema que la archivó, sino a ella y a todas las que alguna vez fueron llamadas demasiado mayores para importar. La dignidad no tiene fecha de caducidad, puede arrugarse, perder brillo, quedar en silencio largo tiempo,
pero nunca se extingue, y cuando vuelve, lo hace con fuerza serena, como esas flores que brotan en el campo sin que nadie las haya sembrado, solo porque era su momento, porque toda madre que amó con entrega aunque haya sido olvidada, sigue siendo el cimiento de todo lo que vino después, en un mundo que corre deprisa, donde a menudo se valora más la utilidad que la humanidad. Recordar esto es ya una forma de resistencia. Tal vez tú también hayas sentido en algún momento que sobrabas, o tal vez conozcas a alguien que, en silencio, se está preguntando si su historia aún importa, si este relato ha tocado algo en tu interior. Considera compartirlo. A veces, una sola historia basta para encender una lámpara en otra casa apagada, porque entre todos, aún estamos a tiempo de recordarle al mundo que hay vidas que no se deben olvidar nunca.